Vamos a dejar unos segundos, van llegando los asistentes. Muy bien, pues empezaremos ya. Buenas tardes a todos, yo soy Jordi Martínez, el director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, y me acompañan hoy Óscar Martínez, director de Nuevos Negocios en Banco Cooperativo Español, y también Pilar Villaseca, directora de Financiación Estructurada también en el Banco Cooperativo Español, para una nueva edición de los Vespres Financers, que hoy lleva por título Financiación de Proyectos Sostenibles por la Banca Cooperativa. Ahora, cuando nos hemos conectado, comentábamos un poco la temperatura que tenemos tanto en Madrid como en Barcelona, que enseguida pues, nos llega a pensar en cambio climático y a pensar en criterios ESG en el mundo de las finanzas, ¿no? Pues hoy vamos a tener la suerte de ver cómo se financian algunos de estos proyectos ESG. En concreto nos centraremos en la E, en la parte más de medio ambiente, pero que como sabéis pues también incluirían temas sociales o temas de gobernanza. Pues veremos un par de casos del Banco Cooperativo y yo ya os dejo con los ponentes para que puedan empezar y que disfrutéis de la charla. Gracias Pilar y gracias Óscar por aceptar la propuesta y por estar aquí para esta charla que seguro que va a ser muy interesante. Muy bien. Adelante. Jordi, oye, pues muchas gracias Jordi y Alief, como siempre, por la confianza que habéis depositado en nosotros. La verdad es que es un placer, por muchas de las cosas que nos une con la institución, el poder colaborar con vosotros y con todas las personas que hoy se han conectado, que me consta que son muchas, y eso también es de agradecer. Pues como bien comentabas, os hemos preparado una presentación de soporte para comentaros pues sobre todo pues bueno, los proyectos de financiación sostenible, cómo el banco los está abordando, pero sí que queríamos hacer una previa porque es cierto que somos pues bueno, una entidad financiera un poco rara avis dentro del sector y nada, os queríamos un poco poner un par de diapositivas para que vierais quién éramos, ¿no? Y esto de banco cooperativo, de las cajas rurales, un poco a qué sonaba, ¿no? Entonces, si me permitís muy brevemente, simplemente pues deciros que el Banco Cooperativo es un banco, como os decía, es un banco cooperativo donde sus clientes y sus accionistas a la vez son las cajas rurales, concretamente las 30 cajas rurales que tenemos en todo el territorio. Y tenemos de todo tipo, desde cajas muy pequeñitas, de 5, 4, 6 oficinas, pues a lo mejor en la parte más del arco del Mediterráneo, como grupos financieros muy grandes, ¿no? Como podemos tener pues, en la zona norte o en el sur, ¿no? Pues como la Caja Rural de Navarra, Global Caja, que seguramente os sonará, la espiga famosa, ¿no? Que es un poco nuestra imagen la que proyectamos también a nivel comercial. También teníamos un poco una distribución, como os comentaba, dentro del accionariado, pues tenemos un banco, en este caso que os suena más, que es el DZ Bank, es un banco en Alemania, es aproximadamente el segundo banco alemán con más de 900 bancos cooperativos. Pensar que en Alemania pues esta figura tiene un peso muy importante, igual que por ejemplo tenemos en Francia pues con Crédit Agricole, ¿no? Que debe ser también pues un símil de lo que son la banca cooperativa a nivel europeo y con unas dimensiones mucho mayores incluso de las que nosotros podemos tener aquí a nivel del Grupo Caja Rural. Pero bueno, es una realidad, es un player más dentro de la industria y bueno, y dentro de todo esto pues tenemos seguramente un background y un histórico del tema del sector agroalimentario, de cómo durante muchos años se ha venido trabajando también a través de nuestras cajas rurales toda esta parte del negocio. Y bueno, y con todos estos ingredientes, pues hoy queríamos centrar también pues ese compromiso que tenemos con el tema sostenible en todos los territorios, como os decía, donde tenemos presencia y con un foco muy importante ya hoy y sobre todo en los próximos meses pues en la zona de Cataluña, ¿no? Concretamente pues en Barcelona y todo lo que es la zona colindante, donde tenemos previsto también pues bueno, apoyar la máxima de proyectos de financiación sostenible que se puedan dar en ese territorio.
Pues con todo ello voy a dar paso a mi compañera Pilar, que como os ha comentado Jordi, pues es experta, es nuestra directora en todo lo que es la parte de financiación estructurada y sobre todo en los casos de proyectos sostenibles. Y bueno, vamos a estar aquí durante pues, unos minutos para explicaros lo que estamos haciendo y también dejaremos, si os parece, pues bueno, abierto la posibilidad luego para poder mantener un pequeño coloquio, unas preguntas, lo que os sea un poquito más apetecible. Adelante, Pilar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, bueno, queríamos compartir unos estos minutos con vosotros explicándonos un poco lo que hacemos en la parte de financiación de proyectos y sobre todo en financiación de proyectos ligados a sostenibilidad. En nuestro caso, bueno, a ver si se me... Ahora, perdonad. Bueno, básicamente la entidad financiera y el grupo Caja Rural, bueno, pues tiene una vocación muy de servicio, somos cooperativas de crédito, el banco no lo es, pero nuestros accionistas, que son las cajas rurales, son cooperativas de crédito muy ligadas al terreno, locales, regionales y con un compromiso muy fuerte con sus comunidades, ¿no? Y esto ha hecho que, bueno, pues, entre otras muchas cosas, que estuvieran desde hace ya bastante tiempo muy ligadas a la financiación que lo vamos a ver, pero por ejemplo de las energías renovables, ¿no? Tenemos cajas rurales que llevan desde el año 2000 financiando y sobre todo participando en capital en proyectos de parques eólicos y también en algunos fotovoltaicos. O sea, es algo que viene desde hace ya bastante bien, desde hace bastante tiempo, y que no solo está ligado a lo que es más evidente cuando hablas de una caja rural, que es bueno, pues toda la parte del agribusiness, ¿no? De la agricultura, ¿vale? Bueno, quería antes de nada comentaros un poco qué es una financiación de proyectos y por qué, me diréis, qué tiene que ver, porque mucha parte de los proyectos sostenibles o ligados a sostenibilidad, como son las energías renovables, se financian mediante esta figura de financiación, ¿no? Que es la que ya llamamos normalmente en su término inglés financiación de proyectos, o project finance. Disculpadme. La financiación de proyectos supone pues una financiación a largo plazo de infraestructuras, proyectos industriales, servicios públicos, y ahora veremos por qué hacemos esas distinciones bajo la modalidad de sin recurso o un recurso limitado a lo que son los accionistas del proyecto, ¿vale? No hay un recurso, es decir, no hay una garantía detrás, aunque sí se piden garantías, pero no hay una garantía, no hay un recurso ilimitado a lo que es el accionista del proyecto, ¿vale? Y lo que se trata es que el propio proyecto con sus ingresos repague la deuda que le das que ha servido para financiar, para construir que se da para construir el proyecto. Y quería, bueno, poner esta definición al inicio para tener claro, porque como no sabíamos muy bien tampoco quién se iba a conectar, para tener muy claro de qué estábamos hablando, ¿no? Y que cuando financiamos un proyecto sostenible o un proyecto de energías renovables o ligado a la S que comentaba antes Jordi, estamos haciéndolo normalmente con esta figura, ¿no? De financiación. Os he puesto aquí las características más relevantes, tampoco me quiero detener demasiado. Bueno, pues es una financiación a largo plazo de una infraestructura que se repaga con los propios flujos del proyecto. El proyecto es un proyecto definido y es independiente de otras actividades que genere la empresa. Es decir, por ejemplo, para poneros un ejemplo así grande, Acciona, por ejemplo, Acciona, que está muy ligado con todo tipo de financiación de proyectos de energías renovables. Cuando hace un parque eólico, Acciona no lo tiene en su compañía esa financiación, sino que crea una empresa que llamamos SPV, ¿vale? Sociedad
sociedad de propósito específico, bueno, es que el SPV son las siglas en inglés y me lío un poco, disculpadme, y esa SPV es la que va a tener la deuda y que va a tener los ingresos, o sea que es la que donde se aísla los ingresos de ese proyecto y donde está la deuda del proyecto, ¿vale? Eso es muy importante. Es muy importante que el proyecto sea viable y que sea rentable por sí solo. El recurso, como decíamos, al accionista, en este caso en el ejemplo que poníamos, Acciona es limitado, sí que hay una serie de garantías, pero una vez que se cumple una serie de temas, que es básicamente que el proyecto funcione, pues la garantía está muy limitada, ¿vale? Hacia el accionista. Son proyectos, evidentemente, que requieren bastante nivel de inversión, porque se crean desde un inicio. Al final, un parque fotovoltaico, un parque eólico o un hospital se crea desde el inicio, entonces necesitas bastante financiación, un alto nivel de inversión, tanto por parte del capital que se requiere a poner por el accionista o el sponsor, que también llamamos. Os voy introduciendo unos términos porque a lo mejor se me escapan y entonces, bueno, pues así le suena a todo el mundo. A lo mejor hay gente conectada que conoce perfectamente los términos, pero bueno, los voy soltando un poco así para que a los que no les suene tanto este tipo de financiación, pues os vaya sonando un poco, ¿vale? Los plazos son largos, porque claro, como el proyecto se tiene que repagar por los propios flujos que genera, pues bueno, pues son proyectos a largo plazo. Y la deuda está garantizada por los propios activos del proyecto y por la pignoración de los ingresos del proyecto. Eso es importante. Como se da una deuda a algo que en el minuto cero no existe, no hay nada, cuando das la financiación o cuando el sponsor pone el capital, no hay nada, hay muy poca cosa. Bueno, hay unos estudios, evidentemente, hay una serie de proyectos y demás, pero no hay nada, o sea, es un tema que no hay nada. Entonces, se tiene que tener una serie, el propio proyecto tiene que tener una garantía de los activos y de la pignoración de los ingresos, ¿vale? Aquí os ponemos un poco los tipos de proyecto que se pueden financiar o que hacemos con financiación de proyectos. Y aquí ya vamos entrando un poco en lo que es los proyectos que pueden llamarse sostenibles. Yo tampoco los quiero llamar de tal manera así sostenibles porque, claro, aquí con la regulación que tenemos en banca, para que un proyecto sea verde, sostenible y demás, tiene que cumplir una serie de temas, una taxonomía, una serie de temas que están todavía muchos de ellos por desarrollar y entonces, bueno, me cuesta un poco llamarlo proyecto sostenible por eso, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Que son proyectos, bueno, que tienen mucho que ver con todo lo que está ahora muy en boga, que es el ESG, ¿no? El medio ambiente, social, gobernanza y todo esto. ¿Qué tipos de proyectos? Pues parques eólicos, los de los molinos, los parques de energía fotovoltaica, que los habréis visto por todas las carreteras, que paséis a los lados en terrenos muy yermos, ¿no? Y que no servían, que un poco pedregales, que están llenos de placas de este tipo. Plantas termosolares, que son plantas que utilizan también la energía solar, pero no son las placas fotovoltaicas, a lo mejor las habéis visto por el sur, yendo hacia el sur, por Extremadura y yendo también hacia Andalucía. Hay como unas especies de cilindros enormes, líneas de cilindros enormes que reciben el sol y que calientan en su interior. Hay como una especie de tubería que calientan un aceite y ese aceite mueve un rotor que es el que produce la electricidad. Pero también proyectos como de tratamientos de agua, autopistas y autovías. Esto no es demasiado sostenible, pero bueno, también se financian con financiación de proyectos. Aquí entramos con la S de hospitales, residencias de ancianos, residencias de estudiantes y todo tipo de infraestructuras también de telecomunicaciones que también se suelen hacer con este tipo de financiación de proyecto o utilizando algunas cosas de la financiación de proyectos, ¿vale? Os he puesto a continuación unas fotos de lo que, bueno, pues se puede financiar con
con este tipo de financiación. Y bueno, las autopistas y los hospitales los conocemos, pero me detengo un poquito en la diapositiva esta, en la foto esta, de esto que parece un girasol, y de hecho está basado un poco en esa técnica. Esto es una planta termosolar. Si veis alrededor, son como las placas fotovoltaicas, ¿vale? Habituales, y en el centro hay una torre. Bueno, pues todas las placas fotovoltaicas tienen que recoger el sol y apuntar a un punto de esa torre, que ahí es donde está bueno, pues un aceite, un flujo que se calienta y que mueve un rotor y que produce electricidad. Estas plantas las empezó a hacer Abengoa, antes de que, bueno, pues de que entraran en dificultades, vamos a decirlo así, pero bueno, hay otros constructores que luego lo copiaron, y bueno, hay algunas, aquí en España hay alguna, pero donde hay y son espectaculares de ver, son en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Lo digo que son espectaculares porque cuando el sol da, ves el rayo solar que apunta a esa torre, y es bastante espectacular. Y si hay algún ingeniero por aquí escuchando, supongo que sabrá de la dificultad que supone el que todos los panelitos estos den a un punto, ¿no? Y reflejen la luz a un punto específico en esa torre. ¿Qué más tipos de proyectos? Pues residencias para mayores. Esto lo hemos hecho financiación de proyectos para residencia para mayores, los parques eólicos, los fotovoltaicos, y bueno, pues son básicamente lo que se puede financiar, y que son, aquí me ha faltado uno, pero bueno, como lo vamos a ver al final, un tipo de proyectos que financiamos bajo financiación de proyectos también, ¿vale? Os he puesto aquí unos pros y unos contras, un poco de por qué utilizamos esto, o por qué un sponsor o un accionista o una empresa decide hacer una financiación de proyectos o no. Las ventajas, bueno, pues que reduce mucho el recurso a los accionistas. En las cuentas yo que sé, de Iberdrola, de Acciona, de los grandes, pero también de los pequeños, de los más pequeños, porque hay mucho sponsor pequeño, sobre todo en las plantas que llamamos fotovoltaicas. Pues hay una deuda que es una deuda con recursos, es decir, que es la deuda de la propia empresa, y luego hay una deuda sin recurso, que son deudas que tienen y que han adquirido con proyectos, ¿no? Y bueno, no se tratan de la misma manera por parte ni de los financiadores ni de la empresa, ¿no? Hay una transferencia del riesgo del proyecto importante porque se elimina ese riesgo. Hay una limitación de los accionistas también a los flujos y activos del proyecto, y una adaptación perfecta de la deuda a los ingresos del proyecto. O sea, la deuda se esculpe y se hace para que los ingresos puedan pagar esa deuda. Y luego hay un efecto sobre el rating, en su caso de la empresa. Si tienes un rating, una calificación crediticia de las agencias estas de calificación, no sé si os suena, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, hay determinadas empresas que tienen un rating, y bueno, si tienes una deuda financiera sin recurso importante, pues eso hace que el efecto sobre el rating sea bueno, pues que sea favorable. Y hay unos inconvenientes, evidentemente. Hay un proceso que es de estructuración larguísimo, los procesos son más costosos por todos los requerimientos que piden las entidades financieras. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así, y si financiamos un proyecto en el que tenemos que tener fiabilidad sobre el proyecto, pues pedimos muchas cosas. Hay mucha información que está requerida, la deuda suele ser un poquito más costosa, pero porque es más larga también, y la garantía es el proyecto además. Y también hay otro inconveniente, es que hay poca flexibilidad de actuación por parte de los accionistas, es decir, todo lo que quieran hacer los accionistas con el proyecto tienen que pasar por el visto bueno del
de la entidad financiadora, ¿no? Que puede ser una entidad financiadora o un fondo, porque ahora hay fondos que hacen también financiación de este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega una operación? Os hemos puesto aquí un poco los pasos de una operación de financiación de proyecto. Bueno, pues lo primero que hacemos, y lo que hacen otros bancos, no es porque seamos nosotros especiales ni nada de eso, o los que hace también pues un fondo que hace este tipo de financiación, pues un primer contacto con los promotores, con la estructura de la financiación, para ver un poco la estructura de la financiación del proyecto y en qué estado está el proyecto. Qué estado, pues si está iniciado, si no está iniciado, si tiene, por ejemplo, las autorizaciones, las licencias, en fin, y qué estructura de la financiación. Porque no es lo mismo que te pidan un capital, un porcentaje de capital en un lado, o un porcentaje de financiación más elevado o menos elevado, ¿no? No lo he dicho, pero un proyecto, o sea, no se puede financiar el 100% con deuda, se financia con parte de capital puesto por los accionistas o los sponsors y financiación. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues depende un poco del proyecto. Podemos estar entre un 60 y un 70% de financiación, más o menos, de un proyecto, ¿vale? Depende de muchas cosas, esto es así a la ligera, ¿vale? Luego, bueno, que tenemos evidentemente con los contactos con los promotores, el estudio del caso base. El caso base es los ingresos y costes del proyecto, un Excel enorme con un montón de filas, de columnas, de no sé qué, de macros, bueno, pues todo esto, les estudia un poco el caso base y se hace la preparación de una oferta pues donde se vienen los términos y condiciones en los que el banco o la entidad financiera o el fondo, el financiador, al fin y al cabo, está dispuesto a financiar ese proyecto, ¿no? Con todos los requisitos. Normalmente solemos tener ofertas para este tipo de proyectos pues de 10 o 12 páginas. Está en doble espacio, está en una columna muy pequeña, o sea, pero bueno, que se ponen ahí muchas cosas. Bueno, luego nosotros tenemos reuniones internas, sobre todo con el departamento de riesgos para elaborar la oferta final. Esto yo creo que lo hace todo el mundo, pues un poco para ir un poco en paralelo con riesgos. El departamento de riesgos pues son los que tienen también pues una palabra muy importante en todo esto, en el estudio, y si no vas de la mano con ellos desde el inicio, pues bueno, pues te puedes encontrar con algún que otro problema. Y luego también podemos contactar con otros bancos pues porque la financiación sea muy grande y no la podamos hacer solo nosotros, entonces la tendríamos que compartir con otros bancos, o en el caso de fondos, a veces que se hace con un fondo, un banco, un fondo, bueno. Si la oferta es aceptada y demás, pues se presenta la operación para el estudio de riesgos, para los comités, bueno, que os vamos a contar si habéis hecho alguna cosa de estas. Y luego, pues se preparan la financiación, todas las due diligence, la preparación de los contratos. Las due diligence son informes de expertos independientes que se exigen para la financiación de proyectos. Son informes que se piden, bueno, pues por ejemplo, ¿qué puede saber un banco o un fondo, que somos financieros, de, pues, bueno, ahora ya que hemos hecho mucho, algo sabemos, pero de un parque eólico, de si va a funcionar, no va a funcionar, si el originador es bueno, es malo, si el terreno, si eso se te va a caer, no se te va a caer, si lo has puesto bien, o que sabemos, bueno, la parte de asesoría nuestra jurídica sabe algo más, pero de todas las licencias municipales, autonómicas, estatales, de todo tipo que necesita un proyecto para ponerse, pues bueno, necesitas pues un asesor técnico que te diga que eso está bien y un asesor legal que te diga, oye, que tiene todos los permisos, que está todo fetén, ¿no? Y que está para poder construirlo. Entonces, bueno, esos son las due diligence, que son informes de expertos independientes. Y luego, bueno, pues se hace la firma y el seguimiento del proyecto, sobre todo aquí las disposiciones, de cómo se van a hacer las disposiciones de la financiación para financiar el proyecto, ¿no? Que tiene que ir certificado por el asesor técnico, en fin, todo el papeleo que se necesita. Y es un poco el viaje que tiene una operación hasta que ya se firma y se pone en marcha el proyecto y ya
bueno, pues el proyecto ya es viable porque ya tiene unos ingresos, ya tiene unos costes muy definidos y ya puede repagar la financiación y puede repagar, que también es importante, al accionista vía dividendos, ¿vale? Porque no se paga la financiación entera y luego se pagan dividendos, sino que se hace un mix, ¿vale? ¿Por qué se hace un mix? Porque los accionistas tienen que estar implicados en el proyecto y alguien, y no nos engañemos, alguien invierte en un proyecto porque tiene una rentabilidad y va a tener un retorno, si no, ¿de qué? ¿No? Si tienes que esperar a 15 años, por ejemplo, a ver algo de un proyecto, pues nadie lo haría, ¿no? Y eso también es importante y se valora y se tiene que valorar en las ofertas que se envían, ¿vale? Una de las cosas más importantes en una financiación de proyectos, porque me diréis, oye, esto este rollo, no sé qué, de proyectos sostenibles. Yo el otro día, ayer, estaba en una conferencia de sostenibilidad y una de las cosas que decía uno de los ponentes y uno de los premiados, porque había una entrada de premios y no sé qué, decía, vamos a ver, sostenibilidad sin rentabilidad no puede ser. O sea, muy bien, los proyectos, las empresas tienen que ser sostenibles, los proyectos tienen que ser sostenibles, pero esto tiene que tener una rentabilidad. Y es así, porque si no, pues no tendría sentido. O sea, tiene que haber, tú puedes hacer una serie de trabajos pues, para reducir tu consumo de plástico, tu consumo de agua, tu consumo, pero tu empresa tiene que seguir siendo rentable, porque si no, pues es que no vas a ningún lado. Si tú eres muy sostenible pero desapareces, pues ya no eres sostenible, no eres nada. Entonces, por eso, una de las cosas más importantes de una financiación de proyectos, de un proyecto sostenible o no sostenible, pero bueno, estos suelen ser todos bastante sostenibles y entre comillas, porque no podemos ponerles un sello de momento, ¿vale? Es el caso base, el modelo financiero, ¿vale? Para que se vean todas las hipótesis del proyecto, los costes, la inversión, la estructura financiera, todo ello validado además, los ingresos y gastos, la deuda financiera, se tienen que hacer estrés y se tienen que hacer, y aquí no lo he puesto, pero también el retorno del accionista, ¿no? El retorno del que invierte también en este proyecto y que lo construye, ¿no? Y un apunte, el RCSD, el ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿no? Bueno, ese es el flujo que necesitas para repagar la deuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es uno de los ratios más importantes en esto. Me diréis, el Excel, Pilar, lo aguanta todo. Sí, eso es verdad, lo aguanta todo, pero esto no son proyecciones. Así un poco de, ay, bueno, pues voy a crecer las ventas un 10% y mis costes me van a bajar un 5% y luego la inflación, no sé cómo. No, esto está bastante más elaborado, hago un poco de risa, ¿no? Porque no se hace así, pero esto, cada hipótesis que se mete en un modelo, en un caso base, está validado por un tercero, ¿vale? Y luego, como supongo que conocéis a las entidades financieras o a los fondos, que son iguales, o sea, que no le metemos ahí el estrés. O sea, para que os hagáis una idea, en un proyecto de energías renovables, ¿vale? Los ingresos vienen de la venta de la energía, evidentemente. Y el precio de la energía, no os cuento cómo está ahora. Bueno, pues nosotros, que está por encima de... Bueno, ahora mismo nuestros proyectos están cobrando por megavatio, porque se hace por megavatio, que eso es la medida que utilizamos nosotros, por megavatio hora, están cobrando alrededor de 100, 120 euros, ¿vale? Nuestro estrés es a 32, 35 euros el megavatio. Y con eso tiene que repagarme la deuda. Con lo cual, bueno, pues se mete ahí mucho estrés, precisamente para que el proyecto no solo sea renovable y sea sostenible, sino que sea sostenible también financieramente, porque porque para que os hagáis una idea, durante el horror del confinamiento, el precio de la energía se fue a 20 euros o algo así, con algunos días de cero. Entonces, bueno, es verdad que no estuvo así mucho tiempo, pero sí que pues hay que meter esos estrés por si acaso.
Y ahora vamos un poco más a proyectos sostenibles que se pueden financiar como financiación de proyectos. Vamos a ver dos muy rápido, ¿vale? O sea, os lo voy a contar más que una presentación, o sea, que tengo una slide, pero bueno, que no es, os lo contaré cómo lo hacemos un poco. Pero las características principales de un proyecto sostenible como financiación de proyectos es evidentemente la estructura de financiación que os contaba antes del, bueno, pues oye, que financiamos el 60 o el 70% del proyecto, el resto lo tiene que poner el accionista. El tipo de interés nosotros hacemos, el tipo de interés en una financiación de proyectos, no quiero hablar de nosotros porque no es, es algo para todo el mundo, o sea, todo el que financia esto lo hace. El tipo de interés tiene que ser un tipo de interés fijo, o fijo al inicio, o bien te doy un Euribor más un margen y luego te hago cubrirlo, ¿no? Para que sea un tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque en los proyectos a largo plazo tengo que tener los costes, vamos, ataditos, y el tipo de interés es uno de ellos, importante, y más ahora con los tipos de interés en escalada. No puedo tener que porque haya una subida de tipos de interés mi coste financiero se me vaya y que el proyecto no aguante esa subida de tipos de interés. Entonces el tipo de interés tiene que ser fijo, ¿vale? Plazo y amortización. Pues los plazos normalmente suelen ser amplios, porque claro, para repagar la deuda de un parque como el que habéis visto, un eólico y demás, pues se necesita tiempo, se necesitan 13, 14, 15 años, por ahí andará, ¿vale? Y la amortización, bueno, pues empieza pues cuando empieza el proyecto a generar ingresos, no puede empezar antes. Entonces ahí siempre hay una carencia, ¿no? Que es durante el periodo de construcción y un poquito más, ¿vale? Por si acaso, porque le damos un poquito más, porque normalmente esto los que habéis tenido obras en vuestra casa lo sabéis. Sabéis cuándo empieza, pero cuándo termina. Y es verdad que en estos proyectos pedimos contratos EPC, cerrados en precio y plazo. Pero bueno, pues hay algunas veces que se nos va un poquito el precio y se nos va un poquito el plazo también. La disposición de los fondos, pues ¿cómo se hace? Pues contra certificaciones. Como las certificaciones de obra de las promociones, pues exactamente igual. Hay uno que te dice, oye, que sí, que se lo han gastado, o que se lo van a gastar, o que sí, que la factura esta que está así. Y entonces, en ese momento, pueden disponer de los fondos de la financiación. Los contratos del proyecto, os podéis imaginar todos. O sea, el contrato de construcción y uno en especial que es muy importante para todo tipo de proyectos es el contrato de operación y mantenimiento, es decir, de operación de la planta eólica, del parque eólico, de la planta fotovoltaica. Tiene que haber alguien ahí, tiene que haber un contrato a un precio, tiene que haber unas garantías de que eso va a funcionar y que va a producir lo que dice que tiene que producir. Porque no me vale que esto produzca, pero que produzca la mitad de electricidad de lo que me dijiste. Entonces, bueno, el contrato de operación y mantenimiento de un proyecto es fundamental. Y luego, pues un poco lo que os comentaba, las due diligence técnicas y legales, básicamente. También hay de seguros, y de seguros son importantes para el segundo proyecto. Bueno, es importante para todo, ¿vale? Pero para el segundo que tenemos es muy importante. Y esto lo hacen terceros independientes, terceros, es decir, que no puede ser el departamento técnico del que va a construir el parque, pues no me sirve. Tiene que ser un tercero, ¿vale? Que te compruebe todo el tema técnico y legal. Y luego se mira también, evidentemente, la experiencia que tenga el accionista en este tipo de proyectos. Esto es muy importante, sobre todo porque porque cuando hay una falta de experiencia, pues es posible que durante la construcción del proyecto, sobre todo, haya un poco más de problemas, ¿vale? Os paso a dar un ejemplo de energías renovables, un proyecto fotovoltaico en suelo, ¿vale? El suelo es el que tenéis a vuestra derecha, ¿vale? En el campo en el secarral, y el otro es un parque fotovoltaico en techo, ¿vale? Hay industrias que alquilan sus techos y les ponen estos parques fotovoltaicos, estos paneles solares encima del techo. Y bueno, y el que pone los paneles le alquila el techo
¿vale? Y vende la energía. Hay otras veces que lo que hace es que la industria que hay abajo es la propia compradora de la energía que producen esos paneles solares, ¿vale? Entonces, bueno, pues así se cierra un poco el círculo. En esto, como os comentaba al inicio, en el grupo tenemos una experiencia bastante grande, tanto por parte de la financiación como por la parte del capital, ¿no? En este tipo de proyectos, sobre todo por nuestros accionistas, por las cajas rurales. Financiamos proyectos que son más pequeños, vamos, financiamos todo tipo de proyectos, pero los que hacemos, como si dijéramos, que estructuramos nosotros son proyectos más pequeños, medianos, pero que son bancables, es decir, que se pueden hacer como una financiación de proyecto. ¿Y por qué hacemos nosotros esto? Pues porque, bueno, muchos de ellos son clientes, los sponsors, los accionistas son clientes de nuestras cajas, aunque también tenemos nuestros, y buscan financiadores que financien parques un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque hay entidades que no, bueno, pues que no les interesa, porque los costes que ellos tienen de poner en marcha toda la maquinaria para una financiación de proyectos, pues para proyectos más pequeños, pues bueno, pues sale muy caro para el accionista y el sponsor, y entonces no lo pueden hacer a través de ellos. Nosotros estamos haciendo esto, ya nos ha salido algún que otro competidor también que se ha visto que dice, oye, pues es que esto se puede hacer también. O sea, que sí que hay más entidades que hacen proyectos un poco más pequeños o medianos. Estoy hablando proyectos de 10 megavatios más o menos. Y lo que sí que tenemos, y que no sabría deciros lo que hacen alguna otra entidad, porque no lo sé, pero sí que hay algunas como nosotros que tenemos un mínimo. O sea, proyectos por ejemplo, de 2-3 millones de euros, pues no haríamos, ¿no? Porque es demasiado pequeño y todo lo que te pedimos hace que el coste sea muy, muy elevado para el proyecto y no pueda financiarse, ¿vale? Pero para proyectos, por ejemplo, con una financiación de 8, 10, 12 millones de euros, sí que lo podemos hacer. Son proyectos a lo mejor que son de 18, 20 millones en total de inversión, y se puede hacer mediante financiación de proyectos con todo lo que exigiríamos o que se exige en el mercado para proyectos mucho más grandes. Todo lo que os he contado de due diligence, estructuras, garantías. No me he metido mucho en garantías porque como no hay mucho tiempo, pues no me he metido, pero hay alguna garantía, ¿vale? Pues por ejemplo, durante la construcción, el proyecto es el momento en el que es más débil porque no tiene ingresos, está la financiación disponiéndose, los fondos propios también, pero no existe, no hay ingresos por ningún lado. Entonces, en ese momento, los bancos, bueno, pues pedimos una serie de garantías por parte de los sponsors, básicamente de que se va a terminar el proyecto, y segundo, que se va a cubrir los posibles sobrecostes que pueda ocurrir en el proyecto, ¿vale? Sobrecostes que ahora es importante con todo el tema de la subida del precio de las materias primas. Pues ha habido, por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso, bueno, un par de casos que hemos tenido que revisar un poco los costes de los proyectos que ya estaban en marcha, y tenemos también algún caso que con todo autorizado el cliente ha parado el proyecto porque no le sale el coste de construcción que tenía previsto, y los han parado, ¿vale? Aparte, bueno, este tipo de proyectos ahora mismo están en un boom, no solo fotovoltaicos, sino eólicos, todo lo que es las energías renovables, por el tema, había un boom anteriormente porque hay una serie de objetivos, que un porcentaje de la energía consumida en Europa provenga de energía renovable, sostenible, y no. La energía renovable no toda es sostenible. Por ejemplo, pensar en las grandes presas hidráulicas, ¿no? Las grandes, hasta 10 megavatios, que son las mini hidráulica, esa sí es sostenible, esa sí que podría tener ese futuro sello ESG sostenible, pero una gran presa, no. Esas no, y sin embargo son energías renovables, porque es
es con el agua, o sea, con la caída del agua. O sea, que no todos los proyectos renovables de energías renovables son sostenibles, ¿vale? Pero bueno, que con todo este tema que se ha agudizado con toda la crisis provocada por la guerra en Ucrania, pues esto va a ir a mucha más velocidad, creemos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la legislación aquí en España, salvo el cambio que hubo en el 2013-2014, que hubo una pequeña revolución, porque cambiaron las reglas del juego de los proyectos una vez que estábamos jugando, pero bueno, eso es lo que hay. Pero bueno, parece bastante estable y que no va a haber ningún tema que suponga un peligro para la financiación o para la construcción de estos parques por parte de accionistas, sponsors, empresas que decidan y que hagan este tipo de proyectos. Yo os estoy hablando de la construcción de parques. También hay otro tipo de proyectos que ya existen y que se van comprando unos a otros. Hay ahora mucho boom con esto porque hay mucha inversión por parte de fondos que compran proyectos ya que están ya volcando energía, ¿vale?, a la red. Luego os quería hablar, por último ya, de otro ejemplo que es un poco diferente, ¿vale?, que es un proyecto de plantación de almendros, de cultivo intensivo, ¿vale? Es evidente que esto está en el ADN de nuestras cajas accionistas, sobre todo. Lo que podemos saber, Óscar y yo, ahora sabemos un poco más, de almendros o de fruto o de aguacate, pues estaba bastante limitado, ¿vale? Pero lo bueno que tenemos es que puedes levantar el teléfono y preguntarle a uno que se sabe esto, bueno, que te da la clase magistral. Entonces, hemos financiado, como llamamos aquí, todo tipo de arbolitos, entre ellos esto. Os he traído el de almendros porque ahora hay un boom con la almendra, que seguro que lo habéis oído. Hay mucha almendra que viene de California y entonces, bueno, pues se quiere que para ser más sostenible no la tengas que traer de California, sino que se haga en Europa. Hay mucho consumo de almendra, mucho. Y bueno, pues ahora se están haciendo muchos proyectos de este tipo que están financiando muchas entidades, no solo las cajas rurales como podría ser, o sea, muchas. Lo que se busca con estos proyectos es también la sostenibilidad medioambiental. Y os explico por qué. En la foto que tenemos a la izquierda es el almendro tradicional, que es el almendro. Quería poner una foto del Valle del Jerte, que es como el que más, lo que tenemos más en la cabeza todos. Pero bueno, para hacer una cosa un poco, porque el Valle del Jerte es como más bucólico, pero hay plantaciones de almendro tradicional que son secano, están en línea, están un poco así, bueno, colocaditos y no sé qué, pero es un almendro de una plantación tradicional, no tiene riego y están ahí, bueno, pues está así más colocadito, pero bueno, todavía hay un poco son plantaciones que producen bastante menos de lo que vamos a ver ahora. Luego está el almendro intensivo, que que están colocaditos también, que son la imagen del centro. Ahí os he puesto ya los almendros en flor, ¿no? Pero están muy colocaditos, pero estos tienen riego ya, ¿no? Es almendro intensivo y tiene flor. Y ya luego está el cultivo de almendro de alta densidad, que se hace como se hace también parte del olivar, ¿no?, que es alta densidad porque tienen riego, además están en arbustos, no los dejan crecer mucho porque pasan esos monstruos de máquinas que son los que recogen las almendras. Estos de alta densidad necesitan mucho menos riego, se pierde muchísimo menos en todo lo que es la irrigación, por cómo están colocados y cómo se hace la irrigación y las plantas que se utilizan, y se adaptan las variedades al terreno, ¿vale? Pero se adaptan al terreno no porque, oye, que yo planto en Lérida un tipo y en Extremadura otro, no, se adaptan al terreno de la finca y entonces desde el minuto 1 están viendo con agrónomos qué tipo de almendra y por tanto de arbolito, de plantón, tienen que poner
en este trozo de la finca, en otro trozo, dependiendo un poco del suelo, bueno, pues del agua al que tengan acceso y demás, ¿no? Y bueno, nosotros hemos financiado algún proyecto de este tipo, y lo hacemos también bajo este ejemplo de financiación que llamábamos financiación de proyectos. Claro, aquí para que crezca el arbolito, pues necesitas 3 años, ¿no? Y hay que saber un poco entenderlo, y nosotros, bueno, lo podemos hacer, y hay otras entidades que os digo que también lo hacen, pero hay que entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Y cómo, bueno, pues que tienes que tener un poco de paciencia. Aquí es muy importante, evidentemente, qué es lo que se plante, quién son quién va a mantener y a operar esto, ¿no? Que sean empresas y agrónomos de reconocido prestigio, y también que se tengan unos estudios previos hechos por expertos en este tipo. Por ejemplo, en Cataluña hay una empresa que se llama IRTA, que son muy potentes, que hacen este tipo de estudios para financiar este tipo de proyectos de cultivo intensivo. Y estos proyectos que no puedes decir tampoco que son como sostenibles, porque no les podemos poner el sello, pero es verdad que al tener menos consumo de agua, y se busca un poco también un equilibrio y demás, sí que son proyectos que podríamos en algún momento calificar como sostenibles una vez que tengamos la taxonomía. Además de todo lo que puede suponer el plantar todo tipo de estos árboles, frutos secos, árboles frutales, con respecto a lo que suponen como sumideros de CO2, como almacenamiento de CO2, que será muy importante en la parte pues, de ESG y de toda la regulación que va, bueno, no que va a venir, que está aquí y que va a ir desarrollándose. Bueno, y por mi parte, nada más, agradeceros la atención, y creo que hay alguna pregunta. Sí, tenemos varias preguntas, Chenia, no sé si estás... fenomenal. Aquí estoy. Bueno, en primer lugar, Pilar, Óscar, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y de hecho, como comentabais, tenemos 2 preguntas. Empezamos por la primera, que nos la lanza Jordi Armengol y te pregunta, Pilar, ¿a efectos prácticos cambia mucho a nivel de exigencia en el due diligence entre un proyecto de Greenfield o uno de Brownfield? Estás silenciada, Pilar, perdona. Vamos a ver, no cambia. Lo que pasa que es más rápido. Es decir, es más rápido en el sentido de que como ya lo tienes todo, ya es un proyecto, empezando, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es un Greenfield y un Brownfield. Un Greenfield es un proyecto como el que os he comentado yo, no hay nada y se empieza, y Brownfield es la financiación de un proyecto que ya está vertiendo energía. Entonces, lo bueno es que ya tienes una experiencia, pero el banco que te va a financiar la compra de ese proyecto Brownfield va a necesitar que se le diga que todas las licencias están ok y cuál es el estado actual de ese proyecto. Entonces, muy posiblemente te pida las due diligence iniciales, pero que se haga una actualización de las mismas, ¿vale? Para ver si realmente el proyecto está funcionando como debería funcionar o de acuerdo a las due diligence que se tenían. Entonces, suele ser más rápido por eso, porque a lo mejor si le pides hacer eso a los expertos o a los independientes que hicieron las primeras, van a ir más rápido porque irán y te dirán, oye, que todo lo que dije en el tema legal sigue siendo válido, ya está. Que todo lo que te dije en la parte técnica sigue siendo válido, y además te comento que durante los años estos pues ha ido bien, o tuvieron un problema o no, o demás. Entonces, las exigencias son parecidas, o sea, son exigentes, por decirlo de alguna manera, pero puede ser más rápido y menos costoso, por lo tanto. Y nos decías, Pilar, que habían bastantes fondos que estaban entrando también ya en proyectos que están en curso. ¿Serían entonces estos Brownfield a lo mejor? Sí, son estos, sí. Se compran proyectos ya que están
están, vamos, que están funcionando. Perfecto, Pilar. Pues tenemos otra pregunta que, bueno, primero de todos dan las gracias, ¿no?, por esta información que le ha gustado muchísimo, y nos pregunta dos preguntas. Empezamos por la primera. ¿Los particulares pueden invertir en proyectos sostenibles? ¿De qué forma? Y también en interrelación, ¿bonos? Aquí en España la verdad es que se ha hecho poco de bono de proyecto, que se llama, en lugar de financiación de proyecto, bono de proyecto. Y los que se han hecho normalmente eran para institucionales, más de 100.000 euros. La CNMV ahí es muy tajante, ¿vale? ¿Cómo podría invertir un minorista en este tipo de proyectos? Invirtiendo en esos fondos, ¿vale? Hay fondos de capital riesgo, ¿vale?, que su objeto es comprar proyectos de energías renovables y puedes comprar una participación en esos fondos. Pero también está, hay limitación de importe por debajo, es decir, un minorista que quiera invertir a lo mejor 10.000 euros, a lo mejor no encuentra nada. Si quiere invertir un poco más, sí que hay unos fondos que existen en España y fuera de España. Normalmente están más dirigidos y se dirigen más a las bancas privadas de los bancos o bancas personales, ¿vale?, de los bancos. Y yo creo que es la manera de invertir. Es verdad que te dejas una parte de la rentabilidad en la comisión, pero lo bueno que tienes es que tienes muchos más proyectos. O sea, invierten no solo en un proyecto, sino en varios proyectos, con lo cual el riesgo se distribuye también. Y lo bueno que tienen es que normalmente, como son proyectos brownfield, es decir, que ya están construidos y que ya llevan varios años generando, ya están pagando dividendos, con lo cual tienes un retorno. Pero antes, vamos a ver, antes de la legislación del 2014 sí que había gente que les vendían pequeños parcelas de los parques. O sea, bueno, yo me he comprado 20 kilovatios o no sé cuántos, y lo hacían un poco como lo empaquetaban como si fuera un fondo de pensiones y demás. Esto ya se terminó, y menos mal, porque había muchas cosas que no estaban del todo bien hechas por parte de la gente que vendía ese. Vale. Perfecto, Pilar. Si te parece, vamos con la segunda pregunta de este mismo asistente, que nos pregunta: ¿qué empresas ofrecen remuneración a cambio del alquiler del tejado para producir energía? Suelen ser empresas que se dedican a instalar los paneles solares pero normalmente, o sea, tiene que ser, por ejemplo, en un parking, que tiene mucha superficie, o sea, tiene que ser una cosa grande, ¿vale?, de mucha superficie. Entonces, hay empresas que están especializadas en hacer esto. Normalmente lo hacen para clientes, ¿vale?, para el que está debajo, pero hay veces que no, que simplemente lo que hacen es un acuerdo con el que está debajo para alquilarles de alguna manera. No se llama alquiler, ¿vale?, es un derecho de superficie, me parece, algo así. Eso, y entonces te ponen las placas y bueno, pues te ofrecen un hay algunas, tendría que buscarlas. Nosotros es que hemos visto en el pasado alguna que nos ha pedido financiación precisamente para poner placas encima de una empresa, o de las naves de una empresa, pero la empresa no compraba la electricidad, ¿vale? O sea, no era la impulsora. Tendría que buscarlos. Hay algunos que lo hacen, sí. Y también seguramente, Pilar, ahí entraría en algunas empresas de renting, ¿no?, que es uno también de las modalidades que están utilizando pues para facilitar ese acceso. Pero sí que es cierto que, bueno, al final también es costoso porque tener eso en alquiler, tienes una serie de mantenimientos, unos seguros, cualquier pequeña rotura que se pueda producir. Entonces, pues bueno, hay que verlo con detalle, pero sí que es una tendencia al alza, ¿no? Sí, no en todos los sitios se puede poner, además, no en todos los tejados se puede poner, no en todas las industrias se puede poner. Depende un poco de lo que haya debajo,
¿vale? Porque además tienes que darle un acceso, o sea, con el alquiler tienes que darle un acceso a la empresa para que haga el mantenimiento, o sea, y luego tiene que haber unas conducciones, o sea, que te molestan un rato, quiero decir, porque hay unas, unas conducciones para verter la energía, o sea, que hay un tema, o sea, que hay una parte de rentabilidad. Pero hay otra parte, hay muchas que lo que hacen es que es un win-win, es decir, oye, yo te dejo poner aquí, pero me haces un precio menor en la energía o lo que sea, porque normalmente bueno, pues, utilizan las comercializadoras o lo que sea, entonces bueno, pues hacen packs. Nosotros no hemos financiado de esto porque aquí nosotros no lo hacemos, ¿vale? No, y luego es verdad que lo hacen algunas, lo hacen por renting, pero tampoco lo hemos hecho. Renting o leasing también nos han solicitado, pero nosotros eso en techo no hemos hecho nada. Porque bueno, tiene que estar todo muy alineado, son proyectos un poco más pequeños, y luego, bueno, pues la empresa no te pide una financiación de proyectos porque es como muy costoso. Porque al final parece que a lo mejor tú ves unas instalaciones, unas naves y dices, pues ahí hay techo para poner placas, ¡buah!, un montón, pero a lo mejor es que no llegas ni al megavatio, ni a 1 megavatio, entonces no lo hacemos. Perfecto, Pilar. Pues en principio no hay más preguntas. No sé si queréis añadir vosotros alguna cosa, Pilar, Óscar, si queréis hacer como la última puntualización o la última frase así de highlight de la sesión. Bueno, yo por mi parte, antes que también se despida Pilar, deciros pues como siempre que muchas gracias por habernos invitado. Sí que es verdad que, como os decía al principio, pues somos un rara avis en el sector, pero justamente con todo este tema de proyectos pues tenemos una dilatada experiencia y bueno, pues ponernos a disposición de cualquiera que necesite cualquier soporte, cualquier asesoramiento, pues bueno, que estamos aquí y nada, y encantados de poderles ayudar. Muchas gracias, Óscar. Sí, nada, pues agradecer a las personas que se han conectado, y que cualquier cosa, bueno, pues que nos pueden contactar, o sea, no hay problema, o sea, incluso para charlar 10 minutos de, oye, cómo ves esto, cómo ves lo otro, o sea, no hay problema, si os podemos echar una mano, pues genial. Perfecto, Pilar, Óscar, pues recogemos vuestro ofrecimiento. Nosotros aprovecho para informaros que os enviaremos la grabación de la sesión seguramente el lunes y podemos añadir en todo caso vuestros datos de contacto, Pilar, Óscar, por si alguien también quisiese poneros en contacto, pues poder hacerlo directamente con vosotros. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por asistir en este Vespra y nos vemos en el próximo Vespra dentro de poquito. Gracias. Venga, gracias. Adiós.